No, increíble, estamos en una situación muy, muy complicada y por eso creo que a estas versiones, yo no satanizo el populismo, digamos, ¿no? Creo que es una herramienta finalmente, pero a lo que es puramente populista, es como alguna vez allá de la Torre mencionaba en algunas anécdotas que se cuentan, ¿no? La política y la demagogia, pues es como la comida y la sal, ¿no? Sin un poquito de sal la cosa no fluye, pero nadie se come un plato lleno de sal, ¿no? Esto es, esto es La Inquietud con Garrett Edwards. El lugar donde hay más preguntas que certezas. Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Tenemos un enorme honor, placer y privilegio. Es director de Punto de Encuentro en el Perú, columnista de Diario Expreso, coordinador del Centro para la Democracia Social, miembro de la Comisión Nacional Política del APRA, el partido aprista peruano. Ahora nos va a contar un poco más de qué será todo eso. Es Enrique Valderrama. Enrique, ¿cómo estás? Garra Tebas te saludo, un placer estar en contacto contigo. Encantado, Garrett, muchas gracias por la invitación y a través de tus espacios un saludo también a nuestro hermano pueblo argentino, en particular a Rosario. Enrique, decíamos ahí del APRA, del partido aprista, un partido tradicional, histórico en el Perú, para aquel que a lo mejor no esté demasiado avesado en la política peruana. ¿Nos querés contar un poco qué es el APRA? El APRA fue fundado por Víctor Raúl Haya de la Torre, creo que fue un ilustre pensador, ideólogo, político, de los más importantes del siglo XX en América Latina. Fue fundado el partido en el primer tercio del siglo XX. Es un movimiento nacional popular de izquierda democrática que cree en el marco de las libertades, tanto económicas como individuales, que se ha enfrentado históricamente a las posiciones totalitarias, tanto de la izquierda radical como de las oligarquías en el Perú. Ha tenido el inmenso honor, además, de ser gobierno dos veces a través del expresidente Alan García, y hoy día, sin duda, está atravesando un proceso de relativa crisis, en donde estoy seguro que en los próximos meses, o a lo sumo pocos años, podrá renovarse integralmente para volver a plantearle al país un programa de cambio social, pero en el marco de las plenas libertades. Algo que lamentablemente en el Perú el día de hoy corre inmenso peligro, pues vivimos un contexto de una izquierda de las más premodernas que existen por estos lares latinoamericanos. Enrique, hacías ahí un muy buen paralelo entre lo que fueron los orígenes del APRA, lo que es la actual situación del Perú, una situación de crisis que no escapa a las situaciones de crisis que otros países de Latinoamérica o incluso otras partes del mundo están viviendo. ¿Qué está pasando en Perú ahora? ¿Por qué hay crisis en Perú? Bueno, lo que sucede es lo siguiente, creo que luego de haber tenido un crecimiento económico importante, parcialmente con Toledo, es cierto que Fujimori pone el marco constitucional que permite las inversiones, Toledo aplica la política llamada del chorreo, para que los amigos argentinos conozcan, es decir, que se crece y por chorreo las capas populares son beneficiadas. La Alan teoría García cambió del derramamiento o del trickle down del Reagan, por ejemplo, si queremos buscar una así versión en es, otro lado. exactamente. Alan García cambió el chip de eso y avanzó rápidamente a tal punto que se redujo la pobreza en 5 millones, se electrificaron muchos pueblos, se puso agua potable, es decir, la agenda social avanzó. Parcialmente digo con Toledo, pero fundamentalmente en la época en donde el Perú aparentemente despega en términos no solamente económicos, sino sociales. Un dato importante es que el valor de la tierra en el área rural aumentó, el valor del jornal en el área rural también aumentó. Hemos tenido 10 años con Ollantumala que puso falazmente el concepto de incluir para crecer. No era que crecer y luego incluimos, sino teníamos que incluir para luego crecer. Un contrasentido que redujo la velocidad de reducción de la pobreza. Y evidentemente, Kuczynski, a pesar de ser un economista supuestamente reputado, fue un desastre. Luego vino Vizcarra, lamentablemente vino la pandemia, y evidentemente entenderás que 10 años de desatención a las MIPES, 10 años de desatención a la agricultura en el Perú, prácticamente abandonada en esta década, 10 años de desatención a la pesca artesanal, en general a los sectores productivos y a la agenda social nacional, lo que produce más la pandemia es evidentemente la elección del señor Castillo, que gana en una segunda vuelta, en donde lamentablemente la candidata que supuestamente, irónicamente, representaba la opción democrática, siendo la hija de Alberto Fujimori, que fue un dictador,
nos planteó a los peruanos que no había que cambiar nada, prácticamente que todo estaba muy bien y que había que continuar. Y evidentemente la retórica del cambio de Castillo ganó por muy poco, incluso debatidamente esa victoria. Pero la opción de Castillo era tan precaria que un discurso de cambio centrista, de cambio racional, de cambio social, hubiera sido suficiente para derrotarlo. Lamentablemente, evidentemente, el Fujimorismo no estuvo a la altura de esa circunstancia, y lo que tenemos ahora es que sus promesas de no más pobres en un país rico del señor Castillo, ahora le reclaman en el interior del país que las cumpla. Y cuando ya Castillo tiene solamente 20% de aprobación y la inmensa mayoría quiere que se vaya, aparece con este conejo debajo del sombrero, que es la Asamblea Constituyente, propuesta que había olvidado durante casi 9 meses. Y evidentemente creo que lo hace con esto para ganar tiempo, porque sabe que no va a prosperar en el Congreso esta teoría que además es profundamente antidemocrática, déjame decirte. Enrique, en esa descripción que nos hacías, yo recordaba que Pedro Castillo había llegado al poder, el partido, el nombre del partido había sido Libre, un partido que luego lo deja de acompañar a poco tiempo de que accede a la presidencia. Qué contradictorio, ¿no? La utilización ahí de la palabra libre cuando no parece estar promoviendo todo eso Castillo. Bueno, me parece que es una reedición. Algunos marxistas a lo largo de la historia, no tengo nada contra los marxistas, hay marxistas muy inteligentes, pero el marxismo político realmente existente siempre tiene la vocación de alterar el significado de las palabras. Tú te acordarás que la parte no libre y no democrática de Alemania se llamaba justamente República Democrática de Alemania. Por lo tanto, que Perú libre, que quiere en realidad una tiranía casi leninista en el fondo de sus corazones, se llame libre no me sorprende mucho, ¿no? Y también en ese repaso que nos hacías de las presidencias de los últimos años, Enrique, uno ve desde fuera, y por eso es muy interesante tu visión desde dentro, una suerte de final siempre complicado para los presidentes a título individual en el Perú, ¿no? Con finales luctuosos o con finales vinculados con la justicia o siendo destituidos por el poder político o perseguidos de otras maneras. Y sin embargo, la situación económica del Perú ha logrado mantenerse más o menos estable, no quizá al nivel de crecimiento que venía teniendo con anterioridad. Hay un dislate ahí entre política y economía, ¿no? Bueno, porque creo que además de las medidas acertadas que se tomaron desde el 2006 al 2011, que fueron importantes, y además de que el hecho de que la economía se manejó con racionalidad de parte de Toledo, que hay que reconocerlo también, creo que no gobernaba, ¿no? Se dedicaba a tomar whisky mientras sus ministros gobernaban, pero al A menos veces eso esa es permitió, una buena idea, ¿no? De algunos. Mejor que sí, no sí, sí, creo gobiernen y que que, dejen a creo que, otros. creo que, creo que Alberto Fernández debería seguir ese, ese Yo creo que consejo. Alberto Fernández hace eso, pero después quiere tomar decisiones. Pero es aparte. Ese es un problema, ese es un problema. Entonces, lo que ha sucedido también, aparte de las decisiones buenas que digo se tomaron en el 2006 al 2011 y algunas aisladas que pudieron existir durante la época de Toledo, lo fundamental que permite el crecimiento del Perú, además del marco de apertura económica y comercial, es el inmenso sector informal en el país que ha producido riqueza, que es el que ha prácticamente construido la mayor parte de viviendas en el Perú. Esto de repente es un fenómeno ajeno a la Argentina, pero aquí existe lo que se llama la autoconstrucción, una migración muy grande que vino en la periferia limeña que ha terminado construyendo prácticamente distritos, pero son prácticamente ciudades enteras, a punta de autoconstrucción, emprendimiento, y evidentemente esa dinámica económica Enrique, popular, de a esas capitalismo popular, autoconstrucciones se les ha agregado luego una legalidad, es decir, se le ha dado un reconocimiento por supuesto, jurídico. por supuesto, por supuesto. Fujimori lo empezó, es cierto, con algunos títulos de propiedad. Toledo no avanzó mucho en eso. El gobierno del APRA dio 800.000 títulos de propiedad y evidentemente hemos impulsado también programas de vivienda ya impulsados por el Estado. Pero a lo que voy es que tienes que entender que hay un sector que está fuera de la economía formal, que prácticamente es la que ha impulsado fundamentalmente el empleo en el Perú. Estoy hablando de que el sector emprendedor, digamos, aglutina alrededor de 2.200.000 MIPIMES en este país. Es algo muy potente realmente, fuera de de los emprendimientos de subsistencia y los que no están formalizados. Ese ha sido de una u otra manera, creo yo, la base, más el marco económico de libre mercado, que ha permitido que a pesar de la turbulencia política, el país no se desplome. El problema ha sido de que de un tiempo a esta parte, esos principios de apertura comercial han empezado a ser tocados por el populismo del Congreso pasado, el Congreso transitorio, que tomaba algunas leyes, evidentemente fijándose en la insatisfacción de algunas clases
sociales puntuales y sobre esquemas que son realmente injustos. Por ejemplo, no sé el estado del arte, el debate actual sobre el tema previsional en la Argentina, Es un pero en el Perú desastre. el tema de las AFPs en el Perú también es un punto importante, creo que lo es en el continente, Chile, el estallido de Sí. Chile inicial fue Ah, también por eso, ¿no? aquí el sistema mixto se cayó, Enrique, y el Estado nacionalizó las AFJPs, el nombre que tenían aquí las AFP en la Argentina, y se quedó con los fondos. Ahora es un sistema enteramente público, el de las jubilaciones y las pensiones. Es muy curioso la visión tan pasadista de llegar tarde a la historia de nuestros gobernantes, lamentablemente en América Latina, ¿no? Y si tú hablas de aquellos que se reivindican, estatistas o sistema político cerrado, que realmente tienen éxito, como son los chinos, ellos no están en eso, acaban de anunciar prácticamente un esquema privado de pensiones, China, que se autodenomina comunista, y nuestros mandatarios en América Latina están mirando pues un pasado totalmente absurdo, ¿no? Todos estos temas creo que configuraron de alguna manera una fuerte presión sobre determinados esquemas que lamentablemente, sobre todo la pandemia, hicieron que la economía se ralentice y evidentemente un esquema también de lobby. Yo le he llamado la constructocracia. Durante el gobierno del APRA, y no es simplemente por un tema de apología, estoy haciendo una descripción, hubieron inversiones de construcción españolas, europeas, brasileñas, de todas latitudes, vinieron a construir en el país. Humala cerró el tema a los brasileños prácticamente, ojo. Kuczynski continuó con ese esquema y evidentemente, no solamente en esa área, te estoy poniendo un ejemplo en construcción, pero en diferentes sectores empezó a cerrar, digamos, en un mercantilismo que al final ha terminado en una insatisfacción, creo que nos va a orientar hacia la necesidad de proponer una agenda de cambios, que no es, por cierto, la constituyente que propone el señor Castillo, impulsado por el señor Cerrón, que para que conozcan los argentinos es el jefe del partido, porque el que fue Mm. electo el señor Castillo, que es realmente la persona tácticamente pensante. Castillo es un aventurero, es un pájaro frutero, como se diría, ¿no? Entonces tenemos este problema. Necesitamos cambios. La derecha parlamentaria, la oposición parlamentaria no entiende que se requieren cambios, no plantea nada en la agenda social y evidentemente le deja todo el espacio para la prédica demagógica del gobierno. Y yo siempre digo, evidentemente necesitamos un cambio en el sistema previsional, evidentemente necesitamos corregir el tema de el abuso de posición de dominio, de los oligopolios y los monopolios. Pero lo que propone el gobierno es como para curar una jaqueca a un paciente le cortas la cabeza, o sea, es una decapitación, no tiene Eh, ningún sentido. Enrique, uno se va haciendo el mapeo mental en la cabeza de la política y de la política partidaria en el Perú. Y también sabés que los argentinos tenemos esa tendencia al excepcionalismo, como si lo que nos pasara no pasara en otras partes, pero muchas veces pasa. Seguro conocerás el concepto de la grieta que se utiliza tanto en la Argentina y que marca, denota esa dificultad de diálogo entre quienes se ubican de un lado o del otro del espectro político. ¿Es posible el diálogo en el Perú con quienes no profesan una misma ideología o con quienes comulgan con un partido distinto? Mira, yo creo que el diálogo siempre es posible y el diálogo a lo largo de la historia creo que ha sido lo que ha permitido de alguna manera el desarrollo común de los pueblos. Si nosotros cerráramos el camino al diálogo, imagínate lo que hubiera sido Europa nunca entendiéndose en guerras permanentes. Creo que evidentemente se puede dialogar, lo que no creo que se pueda hacer es sostener a un gobierno que prácticamente no permite ni quiere ni impulsa el diálogo. Y prácticamente creo que ellos se van a caer casi por propia voluntad. Van a ir pensando el tema de la Asamblea Constituyente, que no va a salir, que la Comisión de Constitución va a rechazar. Esperemos que no, pero es probable que presenten una cuestión de confianza que aquí se utiliza para si el Parlamento no aprueba determinada ley, el Congreso, el presidente en teoría podría intentar cerrar el Congreso. Creo que hay una modificación normativa respecto a eso, pero imagino que van a intentar movilizar la calle y presionar. Cuando ya se encuentren acorralados, yo creo que van a intentar algo finalmente desesperado. No estoy todavía convencido de cuál será la ruta, pero no le auguro a este gobierno que termine Castillo, que termine el mandato de 5 años. Creo que o va a renunciar o al final va a terminar siendo vacado porque se está quedando cada vez más solo. A pesar de que sí reconozco que existen todavía un sector de un 18-20% del país que aún lo respalda. Y creo que fundamentalmente ha sido porque hay zonas en las cuales el Estado en estos últimos 10 años ha estado totalmente ausente y la prédica de la bonanza, del crecimiento, evidentemente genera pues estas situaciones de privación relativa
y donde todo el discurso político se basa en qué bien que está el Perú, qué bien que crece, y cuando ves que tu pueblo no avanza también, evidentemente genera pues un malestar potente, ¿no? Enrique, ¿qué lugar sentís está jugando Perú en el esquema latinoamericano hoy por hoy? Y no me refiero al Tigre Gareca y a la selección. Pues sí, porque si no podríamos empezar a hablar de Qatar, Claro, también. pero lo que creo importante es señalar un aspecto fundamental a propósito de lo que dices. Es realmente penoso, lo lamento mucho como latinoamericano y como peruano, que si algo yo puedo reconocer en estos últimos 10 años que no ha estado mal, que ha estado incluso bien, y eso que he sido crítico de la gestión de Vizcarra, de la gestión de Kuczynski, de la gestión de Humala, es el liderazgo de la Cancillería del Perú. Creo que ha actuado correcta y democráticamente en el contexto internacional hasta la llegada de Castillo. Incluso recuerda que impulsamos el Grupo de Lima denunciando las atrocidades y la violación sistemática de derechos humanos que reconoce desde la izquierda racional y moderada hasta las derechas en el continente, de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela. Creo que tenía un Un foco grupo importante. del que vergonzosamente la Argentina se fue cuando Alberto Fernández llegó a la presidencia. Y de la cual vergonzosamente, aún más vergonzosamente creo, porque se llamaba Grupo de Lima, o se llama Grupo de Lima, Castillo prácticamente dio la orden de que el país se ausente de este tema a través de un profesor universitario marxista, al cual respeto intelectualmente, pero que no tenía nada que hacer en la Cancillería, Héctor Béjar, se llama, un ex guerrillero de la guerrilla del 65, un hombre catedrático universitario de San Marcos, que es acá la universidad pública más reputada, catedrático de muchos años, lo pusieron de canciller, evidentemente por su filiación marxista, y lo único que él hizo en el poco tiempo que estuvo de canciller fue retirar al Perú del Grupo de Lima, y lo único que ha hecho la Cancillería en general en este tiempo de Pedro Castillo es retirar al Perú del Grupo de Lima y además restablecer, ojo, Sí. relaciones diplomáticas con Venezuela. Una Algo cosa que también bastante grave. está intentando hacer la Argentina, lo anunciaron, y nosotros tenemos un canciller que no sabe hablar inglés, Enrique. No sé si sirve de detalle como agregado, ¿no? Uno que pensaría que hay que comunicarse con el resto del mundo. No, increíble, estamos en una situación muy, muy complicada y por eso creo que a estas versiones, yo no satanizo el populismo, digamos, ¿no? Creo que es una herramienta finalmente, pero a lo que es puramente populista, es como alguna vez allá de la Torre mencionaba en algunas anécdotas que se cuentan, ¿no? La política y la demagogia, pues, es como la comida y la sal, ¿no? Sin un poquito de sal la cosa no fluye, pero nadie se come un plato lleno de sal, ¿no? Entonces, el punto es que estos regímenes que actualmente gobiernan tanto el Perú como lamentablemente la Argentina, que atraviesa por una crisis económica, por lo menos lo que se ve de fuera, muy fuerte, con Exactamente, sí. con predicciones sobre la inflación muy graves. Creo Bueno, que lo solo que nos les toca, gana Venezuela en inflación. por eso, lo que toca, creo yo, a la clase política y a la sociedad civil es todos los que no sean ellos, es decir, la banda de los Fernández o la banda de Castillo y Cerrón, todos los que no seamos, desde la izquierda hasta la derecha, racionales, unirnos en contra de ellos. Ya veremos lo que pasa finalmente después que nos libremos de esas cúpulas. Creo que en la Argentina, al menos lo que yo miro desde afuera, Sí, hay claro. todavía más institucionalidad en el sistema de justicia, más institucionalidad en el sistema electoral. En el Perú yo tengo dudas sobre eso, lamentablemente, ¿no? Pero ojalá que las elecciones prontas de ustedes marquen un cambio. Creo que se lo merecen profundamente. Qué impresionante ahí lo que marcás en el contraste, Enrique, porque uno sentiría desde fuera, por ver los resortes de lo económico en el Perú, que han logrado sostenerse dentro de todo, incluso con los embates de la política, por ver a la justicia que da una respuesta por lo menos primera en intentar investigar algunas cuestiones vinculadas con la corrupción dentro de los espacios políticos. Acá en la Argentina la confianza en la justicia es muy, muy baja con respecto a las investigaciones. Sí creo que, como decís vos, tenemos ahí quizá todavía producto de haber luchado en su momento por el retorno a la democracia a comienzos de la década del 80, una gran confianza en las elecciones y en los resultados, no obstante que haya fraude como hay siempre un porcentaje en los países latinoamericanos. En el Perú no hay confianza ni en la justicia ni en el sistema electoral, o la hay en parte. No hay una confianza. Tenemos un sistema de justicia en profunda crisis.
de los 7 magistrados del Tribunal Constitucional, máximo intérprete de la Constitución. No recuerdo si Argentina tiene Tribunal Constitucional o Nosotros la tenemos Suprema una Corte, Corte Suprema que tiene ahora una 4 Corte miembros, Suprema, debería tener como Estados 5. Unidos, claro. Sí, exacto. Un Tribunal Constitucional en el Perú que tiene 7 miembros, de los cuales 6 tienen el mandato vencido hace años, de los cuales esos 6 uno falleció ya. Esperemos que el Congreso termine este proceso de elección de nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Tenemos una Junta Nacional de Justicia, perdón, una Junta del Ministerio Público de Fiscales Supremos que debería tener 5 y solamente tiene 2, porque 3 han sido destituidos o les ha pasado una serie de temas. Por lo tanto, el tema de la justicia es muy complicado. Y el tema electoral, creo que se cometió un inmenso error cuando no se quiso aceptar una auditoría internacional. Yo no digo que haya habido necesariamente manipulación de las instituciones, de parte del tema de los votos. Creo que hubo una profunda dejadez de Keiko Fujimori de no colocar personeros en todo el territorio nacional y evidentemente, si tú tienes un Ayacucho, por ejemplo, o un Huancavelica que te vota 87% por Castillo, es muy probable que el presidente de mesa, que los miembros de mesa, y obviamente que el personero de Cerrón y de Castillo, vayan a querer sumarle algunos votitos más, pues, ¿no? Por lo tanto, tú, para evitar esos miles de votos en contra que pueden ser manipulados en mesa, tienes que poner personeros, eso es una cosa clave. No significa que la autoridad necesariamente electoral lo haya manipulado, pero sí habían algunas denuncias que acreditaban que venga una auditoría internacional y que finalmente despeje las dudas. Y creo que eso no se hizo, no se quiso mostrar el padrón de parte de la autoridad electoral. Y creo que el Congreso lo que debería hacer es poner también en agenda el tema de revisar la presidencia y el Jurado Nacional de Elecciones del señor Salas Arenas y evidentemente todo lo que sucede alrededor de la OMPE cuando venga un proceso electoral que quizás venga pronto, porque si bien Dina Boluarte podría asumir la presidencia de la República ante una renuncia, una vacancia de Castillo, yo no le auguro tampoco a ella que pueda resistir mucho tiempo en esa presidencia. Por lo tanto, podríamos tener elecciones en el Perú más temprano que tarde. Ojalá sinceramente que podamos llegar a un punto en el cual podamos soportar esta crisis de alguna manera intermedia. Yo desconfío mucho de estas tesis de que se vayan todos, es un poco complicado, que se Esa vayan cuestión todos, pero antipolítica que se ve en muchos países. totalmente, que se vayan todos, pero ¿qué? Con los mismos partidos políticos, con las mismas autoridades electorales, con los mismos referentes, entonces que se vayan todos para que regrese los mismos o una parte de los que ya no estuvieron. Yo creo que esa no es la solución. ¿Cómo no pusiéramos llegar a un entendimiento, un gran acuerdo nacional que seguramente ya no será posible con Castillo? Ojalá que si Castillo es vacado y la señora Boluarte asuma, tome la idea de convocar a un pacto de punto fijo, algo como lo que se hizo en Venezuela, recordarás, con algunas 5 políticas para terminar el periodo que les corresponde. Si no lo hace, estoy más que convencido que no va a durar mucho en el poder también, e iremos a nuevas elecciones, y para esas nuevas elecciones el Parlamento necesariamente tiene que revisar el sistema electoral peruano, es algo sumamente urgente. Enrique, últimas 2 preguntas, si no te robamos más tiempo. Marcabas Me ha ahí encantado. nosotros también de tenerte. Imagino que con la inminencia, la posibilidad de que haya elecciones pronto en el Perú, el APRA debe estar trabajando fuertemente con sus equipos en generar las políticas públicas y los planes para una potencial presidencia o un potencial acompañamiento en tratar de que el Perú tome el camino que corresponde, ¿no? De acuerdo contigo, estamos ahora en un proceso de afiliación de militantes, porque justamente nosotros hemos sido víctimas de la agresión del Jurado Nacional de Elecciones, que el Tribunal Constitucional acaba de darle la razón a otro partido que tiene un caso similar, que en efecto el jurado vulneró sus derechos de participación. Y es altamente probable que en la causa que nos toca a nosotros también, el Tribunal Constitucional también falle en el mismo sentido. Nosotros estamos alistando nuestra reinscripción y evidentemente estamos construyendo equipos técnicos para abordar lo que he denominado y hemos denominado colectivamente la agenda social. Creo que es fundamental, creo que es lo que se ha olvidado y pasa necesariamente por 2 cuestiones fundamentales. Los sectores productivos que no tienen apoyo, la formalización de la microempresa, los productores agrícolas de menos de 2 hectáreas, la gente del transporte menor, que son como 1,5 millones en el Perú, los pescadores artesanales, la familia policial y militar, la agenda social del magisterio, que son 600.000 en el Perú. Y evidentemente pasa también por ajustar definitivamente el debate alrededor del fortalecimiento
del Indecopi, que es aquí el órgano regulador de la competencia en el país, porque existe abuso de posición de dominio ciertamente de algunos oligopolios en el Perú. El tema del crédito financiero, tú seguramente debes conocer el término de sprint bancario, ¿no? Lo que te pagan por tus ahorros versus lo que te cobran por cuando te dan un préstamo. En el Perú esa diferencia es brutal, es inmensa. La tasa activa versus la tasa pasiva. Totalmente, y creo que hay un abuso ahí y eso no se soluciona porque hay un sistema cerrado. En el asunto energético también hay un duopolio en el combustible, en el tema farmacéutico, en el asunto previsional de las pensiones. Tú sabes que aquí la edad sobre el cálculo de la pensión o pensionable es de 110 años. Nadie vive 110 años en el Perú, por lo tanto hay algunas cosas que ajustar, tanto en defensa del consumidor y en ponerle un límite al abuso de posición de dominio de los oligopolios, como en la agenda social productiva, y es una propuesta que sin duda el APRA está construyendo y planteará en los próximos meses de manera pública. Enrique, la última pregunta se la hacemos absolutamente a todos nuestros entrevistados, porque el programa se llama La Inquietud y es un juego de palabras. ¿Qué inquieta a Enrique Valderrama? Bueno, en una respuesta no tan corta, te diría que me inquieta profundamente los cambios que está atravesando el mundo. Creo que la coyuntura de lo localista, Tercera Guerra Mundial, pero un evento muy, muy, muy grande e importante en términos geopolíticos en Ucrania, el realineamiento de alguna forma de las posiciones estratégicas de Europa respecto a Rusia, lo que pueden plantear los chinos de ahora en adelante, la inflación que está atravesando los Estados Unidos. Es decir, me inquieta mucho que en nuestros países, por mirar la agenda del día a día, de las cosas, a veces tonterías que dicen nuestros gobernantes, se nos vaya de la agenda pública el debate de que lo que está sucediendo en el mundo va a tener un profundo impacto en nuestros pueblos. Y eso es algo que sin duda me inquieta y trato de estudiar día a día. Enrique, te agradecemos muchísimo el tiempo que te has tomado para charlar con nosotros y con nuestra audiencia y te mandamos un fuerte, fuerte abrazo. Muchas gracias, estimado Garrett. Un saludo a todos los amigos argentinos, especialmente a Rosario. Lo teníamos a Enrique Valderrama desde el Perú, aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Esto fue La Inquietud con Garrett Edwards. Síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar.